bienvenidos al primer programa de Punto Aparte, donde vamos a intentar llevar las conversaciones de lo coyuntural, del debate de día a día, a una perspectiva más general, más analítica, más informativa. Este día queremos empezar hablando de la economía nacional, frente a un cierre de año, un año complicado, y un 2025 que todavía se muestra incierto, donde hay oportunidades, donde hay que escuchar advertencias, donde hay que encontrar esperanzas para una mejoría. Mi nombre es César Fresco Loyola y los acompañaré en este programa en los días de lunes a viernes. Hoy he escogido empezar este tema económico con un invitado muy especial. Es el doctor Fausto Ortiz, quien fue ministro de Finanzas y es un importante analista económico. Fausto, placer estar contigo para este primer programa de Punto Aparte. Creo que siempre es importante empezar nuevos espacios con alguien con quien ha podido uno conversar siempre en el pasado, conversaciones profundas. Y quisiera, digamos, empezar escuchando un poquito de tu parte. ¿Cómo ves en sentido general la dinámica de la economía ecuatoriana este año, ¿no? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Sí, gracias César por la invitación. El 2024 sabíamos que iba a ser un año complicado, venía ya a ser la parte más baja del ciclo económico. El ciclo económico empieza, el anterior nivel bajo fue la pandemia, caímos 9%, luego viene una parte de recuperación, el 21 crecimos 10%, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central, que cambió su metodología, ahora mide la economía con una serie móvil del 2018, es muy diferente a lo que era en el pasado. Luego el 22 cae el ritmo de crecimiento, crece al 6%, el 23 el año pasado creció al 2%, y para este año se sabía que venía cayendo el ritmo de crecimiento y iba a ser el 1% que decía el Banco Central, sonaba bastante razonable. Sin embargo, el Fondo Monetario dice, mira, yo no creo que crezcas 1, yo creo que vas a crecer 0.1, y ahí habían señales de alerta. ¿Cómo podía haber diferencia de 10 veces entre el Instituto Ecuatoriano y el Fondo Monetario? Y lo que va a terminar el año, consecuencia de la inseguridad, los apagones de abril, la subida del IVA, la subida de la gasolina extra y Ecopaís, y más los apagones de cierre de año, quizás termine la economía con un decrecimiento. Mi número está fluctuando entre 0.7 de negativo y 1% de negativo. Ese es mi número esperado para el año 2024. Tenemos igual unas cifras que justamente hay que poner las análisis y perspectivas preparadas para poner en contexto el programa, que producción nos puede mostrar. Para el segundo trimestre de este año, las exportaciones un crecimiento del 1.9%, las importaciones un 0.2%, creo que eso va relacionado al problema de las ventas y el comercio. Formación bruta capital fijo, menos 8.2%, gasto de consumo final de los hogares, menos 2.2%, y gasto de consumo final del gobierno, menos 0.6%. ¿Cómo interpretar esas cifras? Sí, yo esas cifras, cuando hago mi análisis, las tomo, pero prefiero ver el análisis en el semestre, porque particularmente este trimestre, el segundo, tiene incorporado el cambio en la tasa del IVA, del 12 al 15, entonces eso mueve un poco las cifras, pero no hay mucha diferencia en el comportamiento completo, por decir alguna cuestión. El primer trimestre la economía creció 1.2, en el segundo trimestre, que son los datos que ustedes presentaron, la economía cae 2.2, pero el semestre completo, el primer semestre, la economía se contrae 0.5. Y los números son iguales, te dice solamente la exportación creció un poco y el resto de las variables están en negativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que haya la formación bruta de capital fijo en negativo? Que tanto el sector público como el sector privado no han podido hacer inversiones de largo plazo, no han podido construir carreteras, edificios, maquinarias, no han podido traer. Entonces, las importaciones también, en vez de crecer mucho más fuerte, por momentos también se han contraído. Y eso quiere decir que no hay motivo por el cual
traer más materia prima para hacer producción o hacer más bienes terminados para poder vender en el comercio. Y entonces ves que el sector más importante de la economía, que es el comercio, que representa el 14% del Producto Interno Bruto, tiene una caída. Y otro sector importante, que quizás tenga menos del 4% del Producto Interno Bruto, que es la construcción, ese ha caído 10%. El nivel que más fuertemente cayó es la construcción. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay actividad de largo plazo, que no hay posibilidad de contratar gente, y cuando hablas de gente, ahí sí la cosa se pone complicada. Porque el último dato que yo tengo de la información del INEC, que te habla de empleo, a septiembre de 2024 hay 3.195.000 personas empleadas. Pero 10 años atrás, 12 años atrás, era el mismo número. Entonces quiere decir que ha tomado 12 años y no hemos incrementado casi nada en las personas con empleo pleno. Empleo pleno que no es necesariamente empleo registrado, solamente es ganar el mínimo con las horas que establece la ley. Claro, por lo menos el mínimo y las horas. Entonces ese es el empleo pleno. Si no tienes tú el empleo en horas y otros, que caes en el lado de subempleo, ¿no? Claro. A ver, pero ahí tendríamos que nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Qué medidas para motivar el comercio y la construcción se podrían implementar? Yo leía en redes sociales que tú compartías la idea, por ejemplo, en diciembre, una reducción temporal del IVA. Ya estamos empezando diciembre. Y ya eso no se puede aplicar, porque si pusieras eso hoy día, entra en vigencia el mes siguiente, 1 de enero. Por lo tanto, eso tachémoslo de la lista. ¿En qué otro momento sería, por ejemplo, interesante, en qué otro mes estratégico se pudiera uno plantear la reducción del IVA para fomentar el gasto? A ver, este año era el año donde necesitas este impulso, porque era el año que decíamos en la parte baja de la curva. El año siguiente, quieras o no, va a haber rebote, digamos. Eso es un poco, hay que estar claro. Si este año será un negativo de menos 0.7, el año siguiente quizás sea un positivo del 1, 1,5. No sirve porque en promedio los 2 años sigue siendo por debajo de nuestro crecimiento poblacional. La población crece en Ecuador 1.5% y la economía en promedio no estaría creciendo aquello. Quiere decir que hay más gente y no le alcanza toda la producción que el país ha logrado incrementar en el tiempo. Que ya no se cumple lo que decían los viejos, que el niño viene con el pan bajo el brazo. Ya no, quizás viene 3/4 de pan o a veces medio pan. Entonces, ¿qué otra cosa también uno puede chequear? No es consecuencia de la pandemia lo que estamos hoy día teniendo este problema. Porque cuando uno mira antes de la pandemia, el 2019, la economía creció 0%. Cuando uno mira la economía del 2018, la economía creció 1%. Es decir, ya desde antes de la pandemia, claro, tenemos un muy mal comportamiento. Ahí hay un problema sistémico, no sé si es el término adecuado, que yo veo y siempre trato de tirarlo hacia el 2014 o 2015. Porque ahí, por ejemplo, yo siempre he notado un par de elementos. Primero, todo antes del terremoto de Manabí, que los correístas siempre dicen que fue, digamos, el primer gran problema. Tienes una reducción del plan anual de inversiones considerable en ese momento. Empieza a haber una búsqueda dentro del Estado de sacar recursos del IES, luego tienes el terremoto de Manabí, se empieza a hablar en las postrimerías del gobierno de Correa de venta de Banco del Pacífico, venta en parte del CNT, venta de una hidroeléctrica, entra el gobierno de Moreno a austeridad, viene el gobierno de Lasso con austeridad, y donde me acuerdo que Barclays decía que hubiéramos podido tener hasta un superávit en el presupuesto a finales de ese gobierno, y terminó entregando un gobierno donde no se podían pagar ni los décimos, y ahora pues tenemos un año 2024 que ha cerrado de forma, digamos, en algunos sectores decepcionante. Entonces, yo veo como que una década complicada. ¿Cuáles son los factores de fondo en toda esta década que hay que atender, que hay que revisar? Sin duda el tema del empleo. Yo recuerdo tanto y hago un poco, me parece gracioso, en la campaña en que van y compiten Lasso y Lasso y Moreno, que fue en la que gana Moreno, el eslogan de Lasso era: yo voy a dar 1 millón de empleos en mis 4 años de gobierno. Claro. Y Moreno, ¿qué planteó? Yo voy a dar 250.000 empleos por año. Claro, entonces al final del día era exactamente lo mismo, porque ese era el principal problema que tenía la economía ecuatoriana. Y a lo largo del tiempo, inclusive Febres Cordero decía pan, techo y empleo, y estamos hablando de hace ya más de 40 años. Y ahora Víctor Arauz, no el general, sino el comediante, como dice, jama, caleta y camello. ¿Ya? Entonces, si uno mira las encuestas y dice cuál es el principal problema de los ecuatorianos, siempre ha aparecido empleo como principal problema. Por momentos
surge la delincuencia, por momentos sube el tema de la luz, pero empleo es el que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Y es tan gráfico, lo que decía hace un rato, 3.200.000 personas empleadas hoy día, y hace 12, 14 años, 3.200.000 personas. Pero es que ese número, si lo hablamos solo, no molesta. Molesta cuando uno dice, oye, en el 2012 habían 6.700.000 personas en edad de trabajar, lo que se llama la población económicamente activa. Pero hoy día, 12 años después, hay 8.700.000 personas en edad de trabajar o la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 millones de personas que han incrementado su deseo de trabajar y solo han podido conseguir empleo 50.000 personas. Es terrible, porque los otros casi 2 millones de personas... Y eso motiva la migración también. Se quedan en la migración, que si fuera migración no estuvieran en la económicamente activa, porque ya fuera más alta la económicamente activa si no hubieran migrado. O sea, han migrado y a pesar de eso hay ese incremento. Pero el desempleo aumenta, el subempleo aumenta, los problemas realmente crecen. Ahora, ¿cómo dinamizamos entonces el empleo? Más temprano este año tuvimos una consulta y referendo, las dos preguntas económicas, una de ellas sobre el trabajo por horas, no fueron aceptadas por el pueblo. Yo, desde mi análisis político, decía, es porque hubo problemas de vocería desde el Ministerio de Trabajo, desde las cámaras que no gozan de la confianza de la que gozaban entre el ciudadano hace décadas. Pero, en el fondo, yo también me pregunto, ¿esa era la única medida? ¿Qué otras cosas se podrían implementar? Más allá de que no sé si tú piensas que el trabajo por horas realmente es, digamos, una de esas medidas que hay que tomar. Es que cuando juntas la parte política con la económica y lo populismo con lo económico, puedes tener problemas, ¿no? Le pasó a Lasso en su momento, le pasó a Moreno, y ¿qué ocurre? Tienes algunas preguntas ahí que te dicen que podían ser hechos inclusive sin la consulta, ¿no? Entonces, y pusieron la pregunta del empleo. Entonces ahí la gente dice, ¿sabes qué? La verdad que digamos no al gobierno, decimos no a las preguntas que hubiera sido importante analizarlas, ¿no? En su momento hubo una ley laboral que decía que se le quiten todos ciertos beneficios a los empleados y que se flexibilice la parte laboral. Yo decía, oiga, flexibilicemos, pero no le quitemos todo lo que tiene y ha ganado el que gana el salario básico. Bueno, que sería inconstitucional también, pues, ¿no? Pero si es que es por plebiscito y es por cambio y avances en los temas legales... La Corte te la va a pelear, pero en todo caso se entendía que el trabajo por horas venía con IES, venía con los beneficios de ley, que yo creo que también falló la comunicación por ese lado en explicarlo. Pero ni siquiera podían las autoridades decir cuál era el costo de la hora. No, pues es que también te sacaban la sectorial del petróleo, de la electricidad, y el ciudadano decía que me van a pagar 2 horas la hora. Eso no te lo creo. Yo creo que era difícil y estaba sin dirección clara el tema. Claro, al final era un plebiscito para tratar de medir la popularidad del gobierno en las preguntas iniciales, y las preguntas de fondo en la parte de la economía, sobre todo el tema laboral, no le prestaron atención. Bien que puede ser eso. Igual creo que históricamente hemos tenido algunas ocasiones donde la gente vota, digamos, no todas las preguntas, sí cuando gana en la mayoría del gobierno una consulta. No hay una relación clara entre popularidad de gobierno y consultas. En los Palacios no era muy popular e igual metió sus 3 preguntas. A veces la temática, Febres Cordero preguntó sobre los independientes y no ganó, y luego lo preguntó Gran Ballén y si mal no recuerdo, sí ganó. Siempre ha sido un tema complejo eso, pero yo me pregunto también, ¿no? ¿Qué ejemplos regionales nosotros podemos adoptar? Yo, por ejemplo, siempre he sido crítico del Perú en ciertas cosas, ¿no? Una economía muy concentrada en Lima y en grandes ciudades, una economía con unas desigualdades a veces peores que la del Ecuador, por sin embargo, una economía que, a pesar de crisis políticas peores que las nuestras, sigue creciendo, ¿no? Las proyecciones ecuatorianas y peruanas, por ejemplo, 2024, antes de todo lo que usted pone en análisis, eran del 0.3 de crecimiento para el cierre de este año, 1.2 para el próximo. En el Perú, 3 puntos de crecimiento este año, 2,6 en el siguiente. Y si vemos el histórico del Ecuador y del Perú, sí hay una diferencia considerable. ¿Qué están haciendo bien los peruanos que podríamos implementar acá? Yo fui ministro de Finanzas de julio del 2007 a julio del 2008. En ese año, en el Banco Central peruano estaba el economista Julio Velarde. Han pasado 17 años y Julio Velarde sigue siendo el mismo gerente del Banco Central, director del Banco Central. Entonces, ¿qué quiero graficar ahí? La estabilidad.
la tranquilidad en el caso de peruanos inversionistas que van al Perú, de saber que la misma política económica, en ese caso la monetaria, que Perú tuvo hace 15 años, la tiene hoy día. Y la estabilidad de largo plazo la tienen ahí de alguna manera asegurada con la estabilidad. Porque nosotros acá no. Acá es, un día dicen vamos a pagar la deuda, otro dicen no vamos a pagar la deuda, otro día dicen vamos a mover esta tasa de interés, otro día te la van a tratar de ajustar. Esa inestabilidad, en el caso monetario, que no tenemos moneda, pero igual movemos ahí algunas cosas, es complicado. Que de hecho en Estados Unidos, haciendo un paréntesis, hay muchos críticos de su manejo económico en años recientes y te dicen que Biden pierde por la inflación, pero yo soy de los que piensan que la pandemia puede haber sido peor para ellos. Y tú tienes al chair de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, que lo puso Trump a través de Steve Mnuchin, que fue secretario del Tesoro, y que Trump no lo puede votar ahorita. O sea, y Jerome Powell ha dicho, a mí no me van a forzar a renunciar. Tienes, digamos, esa autonomía del Banco Central de ellos, que es la Reserva Federal, que la tienes en el Banco Central Europeo, que las tienes en muchos países, que acá, digamos, bueno, hay la diferencia de que no hay una política monetaria porque tenemos el dólar, pero no hay tampoco una estabilidad histórica en la política económica. Claro, y lo otro es que los gobiernos piensan, ¿verdad?, que todo vale para reelegirme, digamos. No es que todo vale para mejorar las condiciones económicas, es todo vale para reelegirme. Ese es un concepto complicado. A veces yo digo, ¿por qué no pensar en extender un par de años más a un gobierno con una muerte cruzada en la mitad, pero que no venga más y que no regrese por más, digamos, ¿no? Es decir, para que no estés tratando de hacer esos correctivos populistas que al final del día no ayudan mucho. Entonces, cosas así están ocurriendo en el caso peruano y ecuatoriano, para hacer la comparación. Nosotros cambiamos, hace menos de un año, cambiamos la metodología de medición del el año base, lo pasamos el año base. Sí, correcto. Entonces, antes del año base, nuestro crecimiento económico del 2019 al 2024 quedaba en el último lugar en promedio como un 0.7, igual que la eurozona, ¿verdad? El mundo crecía 2.3, China crecía el 4% en promedio, Perú crecía el 1.7 en promedio en ese tiempo. Cambiamos la metodología, salimos del último lugar y nos pasamos a estar creciendo igual que el promedio de América Latina, y en promedio con la nueva metodología crecemos más que el Perú. Ya, entonces es un tema, oye, pero es metodología, digamos, es simplemente una manera como has presentado los números, has maquillado un poco las cifras, pero a nosotros lo que nos debe interesar es el momento actual, ¿no? El momento actual está con un crecimiento bajo, con un decrecimiento quizás en este año, y tienes tú otra circunstancia distinta para el año siguiente. Igual, yo creo que sí hubo una medida este año que, de hecho, muchos analistas dicen dio cierta impopularidad, pero que yo creo que fue adecuada. Creo que estoy casi solito en eso. El aumento de los 3 puntos del IVA. No estás solo, estás con el Fondo Monetario, estás con los tenedores de bonos de deuda externa, estás con algunos analistas económicos. Era un tema que se venía pidiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué se pide? Si uno mira la recaudación de impuestos hasta noviembre de este año y la compara con noviembre del año 2015, estamos exactamente iguales. O sea, han pasado 10 años y recaudamos los mismos 15.000 millones de dólares que hace 10 años. O sea, está plana la recaudación, no aumenta. Los gastos, sin embargo, siempre son ascendentes. Sube. Y ha logrado incrementarse esa recaudación porque hay como 1.300 millones de dólares de no recurrentes, digamos, 600 millones de la remisión tributaria, 300 millones de contribución a la banca, 150 millones de contribución a las empresas, 250 millones que Petroecuador pagó de un IVA de años anteriores. Entonces, si usted le quita ese valor a la recaudación de impuestos de este año, que llegará en diciembre a 16.400 millones de dólares, le quitas aquello y quizás igual en los mismos valores del año pasado, que fueron casi 15.000. Claro, y a mí casi me enloquece cuando escucho, ¿no? Gente que promete mayor gasto público reduciendo el IVA, o gente que habla desde la izquierda, ¿no?, de una reducción del IVA, cuando ya de entrada el izquierda también promete un Estado más fuerte. Y desde la derecha también, o sea, acuérdense, estamos en campaña, entonces sí, es el miente y por cada diente. Pero bueno, también tienes, por ejemplo, el tema del ISD, donde por disposición de la Corte Constitucional se cae, bueno, hace tiempo ya se cayó un proyecto de ley que había permitido la compensación tributaria por el pago del ISD para la importación de
productos que se utilicen como partes de otros materiales producidos acá. Para darle como muchas veces a la Corte, para ayudar a los que estaban beneficiados con esto, se dio un plazo para su eliminación. Ese plazo se cumplió en noviembre y lo que el gobierno ha anunciado es que va a reducir en ese rubro a 0 el ISD y luego subirlo a 2.5, pero los industriales te dicen, sí, pero antes yo realmente pagaba 0 a fin de año porque me daban crédito tributario por todo, ahora voy a pagar sin crédito tributario más de lo que pagaba antes. Claro, hubo una reforma, creo que fue en el 2010, cuando pasa el ISD del 2 al 5%. Y ahí venía también la compensación para las empresas, exportadoras sobre todo. Pero la Corte Constitucional hace 3 o 4 años dice, esa reforma fue inconstitucional y por lo tanto la tumbamos. Pero para no hacer tan brusca el corte, vamos a darle hasta 31 de diciembre de 2024 para que el ISD, que era uno de los más importantes, porque genera $1.000 millones en impuestos, se vaya eliminando y eso pase al 2% en enero del 2025. El presidente Lasso, independientemente de aquello, iba a ir bajando el ISD del 5 al 0, supuestamente, de su periodo de gobierno, y lo alcanzó a bajar a 3. Y este gobierno, supongo yo, por necesidad fiscal, lo devuelve del 3 que estaba al 5, o sea, ya se quita la posibilidad que vaya al 2 en enero. Pero no se da cuenta que ahí debió haber metido también adecuadamente la compensación para el sector industrial. Y ahora trata de corregir diciendo, vamos a bajarle al 0 3 meses y de ahí 2,5. Pero entonces, para el sector industrial, sobre todo el exportador, que importa esa materia prima, paga el ISD y después lo recupera, para él en verdad está sintiendo un incremento. Correcto, al final. Y al final ese incremento no lo puede trasladar hacia el exterior porque entonces tú no puedes exportar impuestos y termina pegándole directamente en su costo productivo. Para justamente centrarnos en los temas sectoriales, tenemos otro cuadro preparado con información. Los sectores que presentaron un desempeño positivo este año, 8.5% aumento en actividades profesionales técnicas, 5,5% en pesca y acuacultura, 1,8% en explotación de minas y canteras, 1.1% en manufactura de productos alimenticios y 0,8% en actividades inmobiliarias, que yo creo que no solo es construcción, sino todo lo inmobiliario en general, en cifras del Banco Central. Ahora, ¿por qué esto? Y mira que me llama la atención el 5% de pesca y acuicultura cuando ha sido un año complicado para los camaroneros. Varias cosas, ¿no? Ese cuadro yo lo uso y lo presento acompañado de cuánto pesa cada sector en la economía. Lo está ponderando. Para decir, oiga, ese 8 puntos, ¿cómo así? Si ahí en promedio estás ahí 4%, porque la economía ha crecido negativo. Entonces, claro, actividades profesionales, pesca y agricultura, manufactura alimenticia y otras inmobiliarias, quizás en promedio no sean más del 1,5%, son relativamente pequeños, ¿verdad? Importante que crezcan. Y en el caso del camarón, por ejemplo, ¿no? Tú dices, yo no he logrado entender así rápidamente, si el camarón exporta $7,000 millones al año, ¿por qué la actividad de camarón pesa menos del 1% que el Producto Interno Bruto? Es porque el Producto Interno Bruto mide la economía de forma agregada. Entonces, el camarón, que es un animalito que le estás dando de comer, esa comida viene de un sector manufacturero y de un sector que hace el balanceado. Entonces, ese alimento lo midió en un sector anterior, quizás en industria. Entonces, te queda solamente la parte del engorde del camarón. ¿Y por qué hay crecimiento? Porque el camarón ha tenido un problema de precio, pero no de volumen. ¿Ya? Ha caído más el precio que el volumen, el camarón. En banano, por ejemplo, ¿no? Ha caído lo mismo que cayó en precio, mejoró en volumen. ¿Ya? Entonces es un tema que, claro, las empresas que están adaptadas a la economía de escala la aguantan, pero los pequeños camaroneros que no pueden aumentar su volumen, que dependen de márgenes complicados por su tamaño, se vienen para abajo y hacemos una expansión de los grandes camaroneros, ¿no? Claro, porque el camaronero que está integrado hacia adelante en el proceso de exportación puede soportar algo que el costo no sea tan bueno, el precio de venta local de camarón a la empacadora, pero algo hace en el momento de exportar, ahí puede tener un poquito más de margen, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos una mayor participación en el PIB al camarón? Entiendo que el producto de exportación no petrolera más importante del país. Y debería quedarse más de dinero, más divisas en el país y reinvertirse en la economía nacional.
A ver, ese tema es muy interesante, ¿no? Normalmente hay dos balanzas comerciales, ¿no? La balanza comercial es la exportación menos la importación. Y por uno, el país la parte en dos. Una es la balanza comercial petrolera y otra es la balanza comercial no petrolera. Entonces, en la petrolera es claro, yo los barriles de petróleo que exporto y los galones de combustible que importo. Eso me da un valor de petróleo, exportación menos importación, balanza comercial. Y lo mismo en el caso no petrolero. A veces confundimos y decimos el no petrolero es el privado, y la respuesta es no, porque también podemos importar esos generadores que estamos importando ahora y son no petroleros, entonces se cae en ese grupo. Normalmente, todo el valor a favor de la exportación petrolera neta, normalmente se lo utiliza para importar todo lo que queremos en el sector privado y gobierno. Entonces, por eso es que puede ocurrir que un año tenga 6.000 millones de balanza comercial petrolera positiva y el mismo año tenga 6.000 millones de balanza comercial no petrolera negativa y se netea, digamos, ¿no? Y el promedio de la balanza total quizás es 1% del Producto Interno Bruto. Pero en el 2016, en el 2020, que fueron años que tuvieron choques externos, terremoto y pandemia, el comportamiento cambia. La exportación por momentos se ve afectada por el precio del petróleo, y el consumo de productos importados también se ha afectado, y entonces la balanza comercial no petrolera se achica, ¿verdad? Y entonces se vuelve o poco negativa o poco positiva. Pero este año hay una situación que yo no he visto nunca, ¿verdad? Que tienes tú al mes de septiembre, en los nueve primeros meses del año, tienes 2.000 millones a favor en petróleo y 2.000 millones a favor en no petróleo. Es decir, no solamente que tienes plata y no importas, sino que dejas de importar y te queda un saldo favorable. 1.000 millones de esos son explicados porque cacao casi que triplicó su precio y le dio 1.000 millones de dólares a esa balanza. Pero lo otro es porque no tenemos plata en los bolsillos y no podemos comprar, entonces no hace falta que importes como empresario porque no tienes a quién venderle. Entonces, y otra cosa curiosa, ¿no? Yo al inicio del año actual, yo escribía en mi columna dominical en Expreso, y yo decía año bisiesto, ¿no? Un poco la alerta, porque la crisis del 16 fue año bisiesto, la crisis del 20 de la pandemia fue año bisiesto, y decía, oye, atentos, que estamos en un año bisiesto y algo nos va a pasar. El próximo lunes vamos a invitar a un astrólogo a este programa para que nos diga qué está pasando ahí. Entonces, cada 4 años venías bien en la recaudación de impuestos, 16 se desploma. Vuelves a recuperarte, 20 se desploma. Pero del 20 al 24 costó más la recuperación. Recién estás hoy día llegando a igualar las cifras de impuestos que decíamos del año 2015. Entonces, ojalá que sea cada 2 años bisiestos nuestras crisis, pero aparentemente eso no va a cambiar mucho y quizás se acentúen porque de aquí para adelante, y tú estás más en política y entiendes mejor este tema, las muertes cruzadas quizás nos van a hacer los periodos presidenciales mucho más cortos y nos tengas que complicar. Es un riesgo que yo siempre recomiendo a ciertos investigadores que se centren en Sudamérica visto desde afuera. Gretchen Helmke, por ejemplo, escribe un libro que yo en la universidad me llamó la atención porque la portada era la imagen de el golpe de Estado contra Lucio, la gente subiéndose a Carondelet, y ella habla mucho del problema de las crisis constitucionales en Sudamérica que se dan por los presidencialismos, donde el poder constitucional del presidente es bastante grande, pero su poder en la calle y en el legislativo es más pequeño. Y por ende, el presidente sobreestima sus capacidades políticas y abre demasiados frentes. Y 2, los rivales de la oposición tienen más hambre de sacar al presidente porque los poderes presidenciales son tentadores. Entonces, ese desbalance entre lo que tiene el presidente en papel en poderes, el presidencialismo constitucional, y lo que tiene realmente por votación, apoyo popular y bancada, cuando no empatan generan peligros. Y eso te lleva a una serie de muertes cruzadas. Pero de nuevo, ¿no? Perú. Cantidad de presidentes presos, derrocados, investigados, y la economía flota. Flota como la balsa, que supuestamente este es el país de balsa, pero no parecemos. Claro, un poco es la institucionalidad, o sea, la posibilidad que allá los políticos, acá la economía. Acá el Banco Central, acá la empresa.
Creo que también algo que yo repito desde por lo menos el anecdotario de mi actividad privada, que me la confirman otros trabajadores, empresarios. El ecuatoriano se le acerca una elección. No, hermano, espérate, paremos esto, deja ver quién gana, deja ver quién pierde. Hasta las elecciones de alcaldes los ponen preocupados a todo el mundo en el Perú. La gente simplemente avanza y planifica. Claro, porque acá es, dependiendo del candidato, seguimos con el dólar, no sigues con el dólar. Digamos. Esa es un peligro real. Esa es la dinámica que tenemos en la cabeza, digamos, ¿no? Yo siempre digo, ningún candidato, cuando ya gana la presidencia, va a definir y decretar, voy a sacar el dólar como moneda ecuatoriana. Eso no va a ocurrir nunca. Bueno, excepto la gente que quiere traernos a la Constitución del 98 de vuelta sin saber que lleva el sucre incluido en el paquete, pues, ¿no? Sí, pero el 98... la Constitución nueva ocurre en el 2008, claro. 8 años después de que ya estábamos dolarizados. Por lo tanto, si retrotraemos la economía a la parte constitucional, a la anterior, igual estamos dolarizados. O sea, eso no lo cambia. La del 98 reformada, a lo mejor. Sí, pero tampoco igual porque, porque se fue el 2000. Sí. El asunto es que si algún momento la economía se pone muy complicada, muy mala, la economía solita no perderemos el dólar, porque el dólar seguirá circulando en la calle. Habrá algún impacto muy fuerte y no ocurrirá, o sea, ocurrirá lo mismo, como se entró que como se salió. Como se hizo, se deshará. Hagamos una pequeña pausa, un punto aparte para volver con este tema del dólar que me parece bastante interesante. Regresamos con más en este programa, su programa
punto aparte. Estábamos conversando con el doctor Fausto Ortiz, con quien continuamos, de la situación económica nacional en una perspectiva general, comparándonos con Perú, viendo distintos sectores económicos, viendo medidas que se podrían implementar para darle dinamismo a la economía en tiempos difíciles para el mundo y para el país. Nos quedamos con el dólar, que a mí me llama mucho la atención, Fausto, usted que fue ministro de Economía, que varios ministros de tiempos recientes, y hasta ahora el ministro Vega Malo, cuando hace un informe de su gestión, se centran en hemos salvado la dolarización. Y eso me pone nervioso como ciudadano, porque si varios ministros, ya por lo menos 2 o 3 gobiernos te dicen estamos salvando la dolarización, es porque deberíamos pensar a fondo el tema monetario en el país. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué está en riesgo? Quizás tampoco entiende mucho qué lo mantiene vivo y qué no lo mantiene vivo. O sea, quizás también hay un tema político en el camino. Yo tenía un profesor panameño en mi maestría en Economía Empresarial, y nos contaba su historia de Panamá, ¿no? Entonces, en Panamá, en 100 años realizados, por lo menos 3 veces intentaron desde el gobierno sacar la moneda. O sea, no es que ha sido Panamá dolarizado y siempre felices, también hubo sus 2 o 3 intentos de sacar la moneda. Acá estamos ya 25 años dolarizados y a nadie se le ha ocurrido intentar cambiar la moneda. Por ahí sí han habido medidas que la han puesto en riesgo, han desestabilizado un poco. Ahí habían ruidos, rumores de que ya habían llegado los billetes al Banco Central, lo cual era falso en su momento al arranque del gobierno de Correa. Entonces, pero sí hay cosas que lo ayudaron al dólar para que se afiance y cosas que lo podrían poner en riesgo. Entonces, pensemos en el arranque. Tomamos el dólar como moneda cuando el precio del petróleo estuvo en 7 más o menos, ¿no? De 7 a 16, unos años antes del cambio, que hubo un desastre en la época de Maguad, y luego el tipo de cambio iba subiendo muy fuertemente. Y entonces el precio del petróleo después se fue cambiando, y cuando tomamos el dólar en el 2020, el precio del petróleo inclusive no sube. Entonces ocurrieron varias cosas, ¿no? El precio del petróleo sube, las tasas de interés bajan, el acceso al financiamiento fue grande, el dólar, que es quizás más importante, que era nuestra moneda adoptada, se deprecia. Es decir, es como que nosotros, la moneda que adoptamos, la hubiéramos podido devaluar. Entonces, eso que hizo fue permitirnos arrancar en el mundo con moneda adoptada, más fácil que nuestras exportaciones no se vean afectadas, porque si el dólar se apreciaba, se volvía caro nuestro producto de exportación y eso complicaba el normal manejo. Entonces, claro, si esas 4 o 5 pilares sobre los cuales el dólar arrancó y tuvo fuerza se deshacen, ¿verdad? Entonces podrían estar en riesgo. Entonces, como que, por ejemplo, que el petróleo vuelva a tener escenarios de que el petróleo caiga a $7. Pero ese escenario, ¿verdad? Hoy día impacta menos. Porque al fisco hoy día... Depende menos del petróleo. Claro, el fisco hoy día tiene 16 mil millones de dólares de ingresos de impuestos al presupuesto del Estado, y petróleo serán 1.700 millones, es casi 10 a 1. Entonces, si que yo pierdo una parte de ese petróleo, lo puedo soportar mejor. Hay 2 visiones sobre la importancia del sector petrolero, que ha habido años difíciles, una reducción de la producción. Me acuerdo que el ministro de Energías que estuvo con Frescolero y regresó con Lazo, el nombre era, no puedo olvidar, el de la cajetilla de cigarrillos. Bueno, Santos Alvite, sí, ¿verdad? Prometió subir a 608.000 barriles, no lo logró. Pero me acuerdo cuando se hablaba de la salida de Yasuní y se decía, bueno, es que Yasuní tampoco le produce ya mucho el Estado ecuatoriano. Había economistas que respondían y decían, sí, pero en divisas le traen todavía mucho, le están metiendo dólares a la economía. El resultado para el Estado ecuatoriano es magro, ¿ya? Pero la economía se nutre de dólares. Eso podríamos decirlo de todo el sector petrolero. A ver, démosle un poquito de contexto. Hay 3 sectores donde el petróleo yo lo puedo cuantificar. Uno, en la economía, representa el 6-7% de la economía. El sector comercio representa el 15%, ¿no? Un poco para ver los impactos. Otro, en el presupuesto del Estado, representa menos del 10% de las fuentes de financiamiento. Y otro, en el sector externo. Ahí sí representa quizás el 40% de la exportación. ¿Ya? Entonces, es el principal producto de exportación. Entonces, la generación de divisas tiene un buen componente de petróleo. Entonces, por eso, en la medida que tú focalizas subsidios, eliminas subsidios, le quitas el peso, porque no, al menos le quitas la presión para necesitar dólares de petróleo para importar
barriles de petróleo, de combustibles. Y el momento actual, donde tenemos recesión, una baja de precio del petróleo hubiera podido ser compensado con la mejora del cacao y la menor importación. Pero en el largo plazo, sí nos molestaría una caída sostenida del precio del petróleo, pero que se ve poco probable. Más probabilidades de que haya brincos por guerras que por petróleo que otra cosa. Pero había escuchado dos versiones sobre el tema. Sí, pero no es tanto fuerte. El tema de las tasas de interés. Tasas de interés altas nos complicarían, pero ya estamos acostumbrados a nuestro riesgo país alto, que igual, aunque la tasa esté abajo, afuera, en el 4% o en el 10%, para nosotros igual hoy día no tenemos acceso a financiamiento. Hablando de tasas de interés. Y así hay cosas que tú dices, deben juntarse todos los elementos negativos, más una pésima imagen que la gente diga, sabes que yo estoy con susto y salgo corriendo, entonces pero esos elementos es poco probable que se presenten rápidamente. Voy a tocar madera. Tóquela. Porque no quiero que se nos junten las estrellas en este país. Las malas estrellas. Yo me pregunto, ¿no? Ahora que mencionas las tasas de interés, hay una teoría, ¿no? Traer un banco extranjero al Ecuador o que un banco extranjero compre aquí a un banco ecuatoriano va a forzar a la baja las tasas de interés. En parte por sus estrategias y en parte porque algunos creen que un banco extranjero podría traer capital al Ecuador e inyectarlo en la economía. Yo pienso que no sería así, que más bien comprarían un nicho del mercado y lo trabajarían y no traerían mucho dinero. ¿Cuál es tu visión sobre esa oportunidad, sobre lo que podría ocurrir si entra un banco extranjero al Ecuador? Sí, supongamos que un banco local pongamos un capital o patrimonio de 100 millones de dólares. No es un banco grande, es un banco de 100 millones de patrimonio. Resulta que alguien de afuera quiere comprar ese banco. Y ese banco local, supongamos también que es de una sola persona. Entonces el banco de afuera va y le gira un cheque de 100 millones de dólares a esa persona y esa persona lo deposita en Miami. Entonces, en esa compra, la primera pregunta es, ¿entró plata al Ecuador? La respuesta es no, entró plata al accionista y el accionista la puso en el extranjero. Por lo tanto, no es un aporte del capital nuevo, no, eso no. Luego, ese banco va a poder o va a querer ir a captar plata de afuera para poder localmente, quizás, pero lo que va a intentar hacer en primera instancia es mantener y consolidar su captación local y seguir creciendo con la captación local. Y en la medida que tenga utilidades, seguramente va a capitalizarlas y que eso ahí le va a permitir, por cada dólar que capitalice, incrementar 11 dólares en activos, digamos. Entonces, eso de ahí es lo que la banca va a tratar de hacer, es moverse localmente para la competencia que pueda ese banco tener, darle más, quitarle más espacios de mercado al resto. Y cuando sienta que la economía está consolidada, que no hay riesgo, quizás entonces decir, ahora sí voy a pasar de 100 millones a pasar a 500 millones y ahí voy a poner la plata. Entonces es un proceso lento que podría ayudar a mejorar las condiciones de competir. Pero no sería el gran milagro que uno espera. No. Sin dejar de ser algo que puede ser muy bueno. Sí, es positivo, pero no es el milagro. Yo me acuerdo que el expresidente Correa decía es que vamos a sacar liquidez de los activos del Estado ecuatoriano. Y ahí va creo que el otro argumento. Ahora reniega esas palabras él, pero sigue siendo una idea, ¿no? Ok, no lo veamos solamente por las tasas de interés en el mercado, veámoslo como el Estado ecuatoriano que necesita plata. Si lo fuera a vender ahora, hay quienes piensan que un problema político de la venta es que el banco los ofrece hasta el valor, pero cuando pierde las coactivas, cuando pierde la preferencia del Estado ecuatoriano por usar ese banco, termina perdiendo valor y lo tienes que vender por mucho menos. ¿Es real eso? ¿Perdería el Banco del Pacífico valor y por ende costaría, sería menor su precio de venta al final, estando ya fuera del Estado ecuatoriano? Porque bueno, es un banco privado donde la CFN es la accionista. Sí, pensemos que el valor en el balance del banco, el valor en libros del banco sea, redondeémoslo, 1.000 millones de dólares. Y por un momento pensemos que las utilidades del banco son buenas, pero cuando el de afuera viene a evaluar el banco y dice, mira, yo quiero pagar por ese banco 10 veces la utilidad, o quiero pagar por ese banco un valor que lo obtuve al descontar ese flujo con la tasa del riesgo país y otros elementos más. Y resulta que lo que vale 1.000 millones en libros, alguien te va a decir, yo te quiero pagar 800 millones por el banco. Entonces, hay el temor
desde el que toma la decisión de vender el banco, es decir, oiga, si el libro dice que vale 1.000 y yo lo vendo en 800, me van a decir que es especulado y por querer hacer una buena acción voy a terminar preso. Entonces es mejor la inacción. Entonces, claro, si el gobierno quisiera vender ese banco y sacarle más que su valor en libros, quizás lo que tiene que hacer es algo que le sirva a todo el mundo. Hacer políticas buenas que bajen ese riesgo país para que eso también ayude a mejorar el valor de ese banco, de todos los bancos y de las empresas en su conjunto. Ahora, un punto en discusión en tiempos recientes para ir cerrando estos temas que hemos tratado alrededor del Banco del Pacífico y la banca ecuatoriana ha sido que el gobierno ahora ha reportado importantes utilidades que pueden ser, digamos, una pregunta para otro espacio, pero hay una comparación con una época anterior donde se reportó bajas utilidades y me acuerdo que el gerente González, ¿no?, hablaba de provisionamiento, ¿verdad? Esas medidas de provisionamiento, ¿cuándo y por qué la adoptan los bancos? Sí, que yo creo que era como la antesala de una venta, que por eso lo hacían. Claro, porque tenías que dejar los números mucho más transparentados. Por ejemplo, si hay una persona no podía pagar al día 31 del mes, entonces y se tenía ya 30 días vencidos, eso se castigaba, se provisionaba poquito. Si pasaba a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, ya se va aumentando la provisión. Y quizás habían provisiones que no estaban bien estructuradas y sabes que mejor es aprovechemos este año que hay una buena utilidad y este año provisionemos. Y el año pasado tuvo unos resultados no tan buenos. Y este año que ya no tienes la necesidad de provisionar, te quedaste con una mejor rentabilidad. Entonces, eso seguramente forma parte de las razones por las cuales la banca, en el caso Pacífico, tiene unos buenos resultados en el momento actual, consecuencia de las cosas bien que hizo a las provisionar el año anterior. En todo caso, es una lección de que siempre me gusta pensar en eso, ¿no? ¿Qué cosas se mantienen a lo largo del tiempo en el Ecuador que hay que felicitar a administraciones, digamos, autónomas o a gobiernos políticos que aprenden de los anteriores y mejoran lo que hacen los anteriores? No solamente lo que pueda estar pasando al Banco del Pacífico, sino yo pienso, por ejemplo, en Santa Elena. La irrigación de la provincia de Santa Elena, la producción cacautea en la provincia de Santa Elena, que hablamos de la importancia del cacao castaño para la economía del Ecuador. La empieza, si no me equivoco, el ministro Leniado de Vint en el gobierno de Félix Cordero, y son décadas de gobiernos, décadas, que continúan esos planes de irrigación. Y uno ve una provincia de Santa Elena que hoy es verde y que cuando hace décadas y hasta cuando yo era niño había muchos tramos áridos, ¿no? ¿Cómo construir eso no en un banco central, sino en los ministerios, en la administración del Estado a profundidad? Mira, y eso de ahí que señalas en el tema de terrenos áridos y luego se vuelven de exportación, el caso peruano también es de estudio, ¿no? Con el agua, claro. Claro, con el agua y todos los productos que se volvió líder a nivel mundial de exportación de esa zona que hace 40 años es impensable. O sea, si dejas a un lado la locura, solo pensar en la política, solo pensar en el tema del populismo y tratas de enfocarte en un programa bien estructurado, que equilibres buenas intenciones con experiencia y que trates de decir, oiga, de pronto esta persona que tuvo este pasado, pero que la hizo bien, quizás me pueda servir. Pero acá inmediatamente te dicen, yo recuerdo tanto, ¿no? Quiero una persona con experiencia, pero que no haya estado en el gobierno anterior. Digo, estamos complicados, digo, ¿no? Porque si quieres con experiencia en el gobierno anterior duró 10 años, pues entonces era como complicado en ese campo. Pero igual se puede encontrar gente de buen nivel que le pueda tomar un poquito esa curva de experiencia. Yo pongo el caso del ministro de Finanzas actual. A él lo posesionan como el segundo o tercer día de que el presidente arrancó. Claro. Es decir, perdió los 45 días que tienes entre la segunda vuelta y el cambio de mando para empaparte de cómo está ese ministerio. Pero una vez que ya entraste y tienes la curva de aprendizaje, hoy día ya está ducho para poder manejar de mejor forma aquello. Pero tienes que equilibrar también la política y los técnicos, es la parte que sigues viendo. Un ministro de Finanzas es un malabarista, ¿no? Al final. Sí, yo recuerdo que esa parte, el presidente de la República llamaba y pedía a todos los ministros, le pedía la renuncia. ¿No? Todo el mundo presentaba la renuncia. Entonces me decían, ¿por qué tú no presentas la renuncia? El ministro de Finanzas no renuncia. Yo tengo que pararme afuera y decir, ¿usted renunció? Yo no. Por eso cuando yo salgo, a mí me dice, no dice se le aceptó la renuncia, no que se lo sacó.
Y habiendo sido él ex ministro de Finanzas. Y habiendo sido yo el que renuncié. Claro, muy bien. Ahorita sí nos va a tocar hacer un punto final de este segmento. Le agradezco muchísimo, Fausto, por habernos acompañado hoy. Esperamos que se pueda repetir en otra ocasión. Siempre un placer. Empecé tratándolo a usted, terminé tuteándote por la confianza, rompiendo la regla del comunicador. No, y a nosotros nos dice que hay que tutearle al investigador, en cambio. Sí. Perspectivas. Pero bueno, después de una breve pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en Punto Aparte. Vamos a pasar a un segmento nuevo del programa, las efemérides. Recordando un poquito de la historia, un poquito de la cultura y del arte en perspectiva, viendo hacia el pasado. Al pasado que puede ser próximo o distante, que igual nos sigue impactando, y si no, hay que recuperarlo para del aprender. La primera efeméride que recordamos nosotros, un día como hoy en Ecuador en 1927, la misión Kemmerer. Se crearon instituciones como la Contraloría General de la Nación, entrando en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda. Esto fue resultado del asesoramiento que prestó esta misión Kemmerer al país, el asesoramiento estadounidense para la modernización del Estado ecuatoriano. Un Estado ecuatoriano que, digamos, pasó todo el siglo XIX entre guerras civiles, donde había 4 carteras de Estado nada más y a veces las ocupaba, como fue la primera vez con el primer ministro del general Flores. Las 4 carteras o 3 de 4 las tenía un mismo ministro. Aquí pasamos a un Estado ecuatoriano que se va modernizando y es todo un proceso. El Estado del Bienestar que a medias existe y tenemos, la Caja del Seguro la crea Arroyo del Río, la completa Velasco Ibarra con el IES que conocemos hoy en día, son pasos y procesos lentos que tiene el Ecuador hacia la modernidad. Una siguiente efeméride del 2 de diciembre,
Hoy, hace 31 años, en nuestro vecino país, la policía colombiana, con cooperación extranjera, abatió a Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas en una residencia cercana al Centro Comercial Obelisco, también al Estadio Atanasio Girardot. Alrededor de 500 soldados y policías rodearon la casa e irrumpieron en el lugar donde se escondía. ¿Cómo llegaron a él? Por una llamada telefónica que hizo a su hijo, una llamada que ellos pincharon. Y que nos pone a pensar, ¿no?, ahora que combatimos el narcotráfico en nuestro país, ¿qué ejemplos se pueden seguir o no del extranjero, ¿no? En Colombia la situación ha mejorado considerablemente y parte de eso vino por decapitar algunos carteles, pero en México la estrategia de los gobiernos panistas de ir por cabecillas no era todo lo que se necesitaba. ¿Qué podemos ir imitando? ¿Qué podemos recuperar? Hay expertos, uno de ellos, el académico peruano, creo que es Barrenechea, si mal no recuerdo, Menéndez también, Vergara Menéndez, hablan de lo difícil, por ejemplo, que es replicar El Salvador, ¿no? Cuando ellos combatían a maras muy violentas, con una tasa de violencia altísima, pero que ellos no tenían los recursos, el dinero o la exportación de drogas que vemos en los carteles que pasan por el Ecuador. Por eso es que siempre hay que tener, digamos, mucho cuidado en cómo nos comparamos con los otros países para imitar mejor y ver qué se puede aplicar a la realidad ecuatoriana. A veces hay que ir por los capos, a veces hay que pensar quién está por debajo. Y para cerrar el análisis de esta efeméride, por ejemplo, ¿qué hizo Bukele antes de ir a la guerra total contra las bandas y los carteles? Por muchos años los investigó, los mapeó, barrio por barrio, quién es el cabecilla, quién es el segundo del mando, cómo Barrio Sur y Barrio 18 se relacionan con las otras maras. Son procesos que toman demasiado tiempo y son procesos que no pueden ser simplemente imitados en cualquier país. Tercera efeméride. Mientras que en el ámbito de la cultura pop, un 2 de diciembre de 1923, es decir, hace 101 años, nació María Callas, soprano estadounidense de origen griego. María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos es considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX, dueña de un registro amplio y gran dominio de la técnica. Interpretó roles de soprano ligera, dramáticos, incluso de mezzosoprano. El más famoso de ellos es, claro, cómo no, Carmen. Recordada porque fue capaz de revivir el bel canto, sus cenizas descansan en el cementerio de Père Lachaise, en París, donde también se encuentran algunos importantes personajes de la historia. Y nos va a tocar ya despedirnos de ustedes. Eso sí, antes les vamos a mostrar una agenda cultural preparada que tenemos lista, que vamos a tener en los programas 2 veces a la semana que hay que hacer en Guayaquil. Así que con eso nos vamos y nos encontraremos en un siguiente programa. La 27ª edición de FIARTES G. Este icónico festival se desarrollará del 3 al 7 de diciembre en el Teatro Zona Escena, ubicado en Imbabura y Panamá. Arranca con la selección Fiesta Intercolegial de las Artes a las 7 de la noche. Y los siguientes días se presentarán obras como De Rojo Enojo, La Ilustre Desconocida, Amore y Aguardiente. La entrada tiene un costo de $10 y se puede adquirir en la boletería del teatro. Asimismo, esta semana en la Universidad de las Artes se llevará a cabo el Encuentro de Ciudades a través de las Artes Guayaquil, Ciudad de México. Del 2 al 6 de diciembre habrá talleres, conferencias, muestras, presentaciones de libros y la exhibición de cortometrajes resultantes de procesos de investigación y creación de docentes y artistas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad de las Artes de Guayaquil. Las actividades se desarrollarán en diferentes horarios entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Y para los que están en San Borondón, Karaoke Christmas Party es el nombre del show que ofrecerán Eddie Chiang y Di Capo este 4 de diciembre en el Café Vino Bar del Teatro Sánchez Aguilar. La cita es a las 8 de la noche y el costo por persona es de $25,
10 de ellos consumibles. Ahora vamos con Quito, en donde este miércoles 4 se exhibirá la adaptación cinematográfica del cuento El hombre de la mirada oblicua, del escritor quiteño Javier Vázquez. La película se emitirá a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, sede La Mariscal, ubicado en Jorge Washington y Ulpiano Páez. La entrada es libre y habrá cineforo con el autor. Y para los amantes del teatro, La misma sangre llega al Teatro Variedades este 4 de diciembre a las 7:30 de la noche. La secuela teatral de la emblemática película ecuatoriana Ratas, ratones, rateros de Sebastián Cordero la protagonizan los actores Carlos Valencia y Marco Bustos, quienes nuevamente se pondrán en la piel de Ángel y Salvador al cumplirse 25 años del estreno de la cinta. La entrada a la obra tiene un costo de $30.